estar todos como tal en la capacitación y ninguno se pueda quedar, ¿no? Vamos a esperar nuestra tolerancia de 5 minutos como tal, mientras voy dando las indicaciones de la clase como tal. Mencionarles siempre que la clase es 100% participativa, por lo cual necesito la participación activa de cada uno de ustedes. ¿De qué manera? Levantando la manito y yo les doy el pase y pueden activar su micro. O en contraste, si no tienen como tal acceso al micro, pueden como tal dar su punto de opinión, su acotación en el chat. Ahí también yo como tal los estoy escuchando. Muy bien, perfecto. Bien, vámonos conectando. Somos ya como tal en la clase. Somos 19 personas. Vamos a ver si somos un poco más. Bueno, ahorita descontando a la coordinación de ITEC, bueno, somos 17. Vamos a ver que se vayan conectando nuestros demás compañeros. El día de hoy tenemos uno de los temas más importantes de este curso y bueno, estamos también en la parte número 2 ya, acerca del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la elaboración de las matrices IPERSE. Como les había mencionado, son dos temas como tal, ¿no? Que vamos a tratar de detallar en estas 2 horas que tenemos. En nuestra próxima clase vamos a ver un poco acerca del plan y programa de seguridad y salud en el trabajo y bueno, algunos otros instrumentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como este temita como tal refiere a los instrumentos de gestión, por lo cual se ha decidido tomar como tal a 2 horas para poder explayarnos en eso. Al igual que nuestro último tema, que también es amplio acerca de la investigación, reporte, notificación de accidentes e incidentes laborales. Entonces, por eso el día de hoy, muy bien, buenas noches, se va a tener la clase de comité de seguridad y salud en el trabajo y la elaboración de las matrices IPERSE. Muy bien, vamos conectándonos para dar esa tolerancia para que se vayan conectando nuestros compañeros. Bien, y somos como tal, seguimos siendo las 19 personas. A ver, vamos a esperar ya estos 2 minutos finales para que se conecte nuestros compañeros. O ya en contraste a eso, ya empezaremos con los que estamos. Uh-huh. Un ratito. Vamos a poner esto. Bienvenido, bienvenido a los que se están uniendo. Perfecto, se están uniendo más personas, más compañeros. Ya somos 24 en sala. Ya estamos a nuestro último minuto final de tolerancia. Y luego ya empezamos de lleno con el desarrollo del curso. Muy bien, bueno, seguimos siendo 19. Y ya falta un minutito, ahora vamos a esperar. Si alguno más se une, ya a las 20:05 iniciamos con todos los que estamos. Bien. Siendo ya las 20:05, vamos a empezar primeramente con nuestro tema de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Primeramente, un poco de normativa legal que nos va a apoyar en el desarrollo de este tema el día de hoy, nuestro primer tema. Tenemos como tal nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestra 29783, y sus modificatorias, como es el caso de la Ley 30222. También vamos a tener en este punto nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es nuestro decreto supremo número 005-2012-TR. Ahora, ¿qué normativa, qué modificatoria ha tenido su reglamento, ese reglamento
con respecto a lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto va a estar dado según el Decreto Supremo número 001-2021-TR. Ahí se va a modificar diferentes artículos en base a las modificatorias que se han suscitado por los cambios que ha habido en el comité. Básicamente, ¿a qué aduce estos cambios? Aduce a la resolución ministerial número 245 del 2021, llamado como tal procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y, de ser el caso, el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, el día de hoy también vamos a trabajar con esta resolución ministerial. Bien. También tenemos como tal una normativa conexa, el Decreto Supremo 019 del 2006, que como tal faculta el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Bien, primeramente vamos a identificar cuál vendría a ser el rol del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. A ver, ese rol que tenemos como tal va a ser el siguiente. Bien, bienvenidos a los que se están uniendo, bienvenidos cada uno de ustedes. Entonces, el rol que va a tener este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a ser el siguiente: el de promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador. Entonces, ese va a ser su principal objetivo que va a tener nuestro comité, va a ser su principal rol que va a tener en las diferentes organizaciones. Porque les comento que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe estar dado en todas las organizaciones que tengan determinada cantidad de trabajadores. Y vamos a verlo ahora. ¿Por qué va a regir esto? Porque va a regir la cantidad de trabajadores para que tú implementes un comité, o encontraste que vas a implementar, ahora lo vamos a ver también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, los que se están uniendo recién, estamos comenzando. Entonces, vamos a seguir. Bien, tenemos como tal los dos puntos, ¿no? Tenemos por un lado nuestro supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por otro lado nuestro comité de seguridad y salud en el trabajo. Sí, señor Palmiro, ¿alguna duda? Veo su mano levantada. Sí, señor Palmiro, ¿alguna duda? Consulta. Ok, creo que se equivocó nuestro compañero. Bien, buenas noches, bienvenidos los que están uniéndose. Les había mencionado, ¿no? Algunos como tal estaban teniendo dificultades con unirse, entonces ahorita ya tenemos más afluencia de compañeros en esta aula virtual. Bien, les había mencionado que vamos a tener en este punto dos variantes. Primeramente, nuestro supervisor de seguridad y salud en el trabajo y el comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿De qué va a depender que tenga un punto o tenga este grupo del comité? Va a depender de la cantidad de trabajadores que tenga en mi organización. ¿A qué me refiero con cantidad de trabajadores? Si tengo menos de 20 trabajadores, en mi organización debo tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Este supervisor de seguridad y salud en el trabajo va a ser un trabajador capacitado y designado por los trabajadores en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidos Fuerzas Armadas y policiales, con menos de 20 trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en mi organización tengo de 20 trabajadores a más? Entonces, debo yo implementar como tal un comité de seguridad y salud en el trabajo. Este comité de seguridad y salud en el trabajo va a ser un órgano bipartito y paritario. ¿Por qué? Porque va a tener igual número de integrantes de la parte trabajadora e igual número de integrantes de la parte empleadora. ¿A qué me refiero esto con igual número de representantes? Por ejemplo, sabemos que cuando tenemos de 20 trabajadores a más, debemos tener un comité. Entonces, el número mínimo de integrantes de este comité va a ser de 4. Como es bipartito y paritario, 2 deben ser de la parte trabajadora
y dos de la parte empleadora. Ahora, estos cuatro son titulares, pero cada titular debe tener un suplente. Entonces, debo tener también dos suplentes de la parte trabajadora y dos suplentes de la parte empleadora. En total tendría cuatro titulares y cuatro suplentes. Entonces, así como tal es la estructura que va a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿para qué está destinado este comité? Destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Para eso va a ser como tal. Este grupo de personas, porque van a ser trabajadores como tal, por eso es bipartito y paritario, también van a estar ligados directamente a la prevención de riesgos y como van a tener una comunicación directa con el empleador que va a estar dentro de este comité de sus representantes, entonces pueden mencionar esto. Más adelante vamos a ver de qué manera se menciona estos puntos en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? ¿Te comentan? ¿Dudas, consultas, acotaciones? Todo bien. Ya, perfecto. Bien, ahora vamos a ver un tema. ¿Cuáles van a ser los requisitos que vamos a tener que tener nosotros si queremos ser parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquiera de las organizaciones? Entonces, los requisitos que tenemos son los siguientes. Primeramente, ser trabajador del empleador principal. A ver, un ratito. Andrea, un favor, ¿me puedes quitar ser parte como coorganizador? Si no es que están entrando y ese sonidito me perturba. Por favor. Ya, creo que ya. Bien. Como les había mencionado, los requisitos que tiene primeramente es ser trabajador del empleador principal. ¿A qué me refiero con empleador principal? Que debemos tener vínculo directo con esta organización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo sé que hay organizaciones que tienen proveedores y contratistas, y si bien es cierto, ejecutamos actividades dentro de esta organización, no estamos o no tenemos un vínculo directo con la organización. En otras palabras, no estamos en la planilla de esa organización. Entonces, si no tenemos esta planilla directa de la organización, no podemos ser parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de esa organización. También, algún trabajador que, por ejemplo, ya haya cesado, tampoco puede ser, ¿no? Porque tienes que tener un vínculo con esa organización. Segundo, tener como mínimo 18 años de edad. Claro está que en las empresas formales, hablo de esto, debes tener como mínimo 18 años de edad para laborar, ya que tienes que tener la mayoría de edad. Y por último, de preferencia, contar con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. Este punto menciona de preferencia. No quiere decir de que sea obligatorio o en este caso que sea un requisito indispensable para poder ser miembro del comité. Es algo que te va a sumar un plus a tu candidatura. Muy bien, ya hablamos que el comité se tiene que formar de 20 trabajadores a más, pero ¿a qué aduce este punto de subcomité de seguridad y salud en el trabajo? Ahora les explico. Sí, supongamos que mi organización como tal se dedica a brindar servicios a diferentes clientes a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, tengo un grupo de personas en Antamina, otro grupo de personas en Chinalco, otro grupo de personas en el Loto 88 de Plus Petro, entre otras. Entonces, estas personas como tal están ejecutando una actividad dentro de un cliente, ¿no? O sea, tienen como tal su propio sistema de gestión, porque están, o sea, son parte de la empresa, pero tienen como tal su proyecto aparte. Entonces, cuando en ese grupo de personas de ese proyecto ya llega una cantidad de 20 trabajadores a más, es ahí cuando debes crear el subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Este subcomité de seguridad y salud en el trabajo también está ligado directamente al comité de seguridad y salud en el trabajo principal de la organización. Muy bien, ¿se entendió hasta este punto? ¿Alguna duda?
¿Todo claro hasta este punto? ¿Me comentan? Ya, perfecto. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la cantidad de miembros del comité. Como les dije, la cantidad mínima cuando tenemos de 20 trabajadores o más es de 4 integrantes del comité, 4 titulares y 4 suplentes. Entonces, vamos a tener, si son 4 titulares, 2 titulares de la parte empleadora y 2 titulares de la parte trabajadora. También 2 suplentes de la parte trabajadora y 2 suplentes de la parte empleadora. En total tenemos 8 miembros, pero de esos otros 4 son titulares. Hay que tener esto siempre en cuenta. Ahora, ¿cuándo vamos a aumentar miembros a nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Cuando nuestra organización ya cuente de 100 trabajadores a más. Cuando ya nuestra organización llega a 100 trabajadores, debemos añadir 2 integrantes más a este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por cada 100 trabajadores que se vaya aumentando, o sea, va rigiéndose el mandato del comité y en la siguiente elección ya son 100 más, entonces debo ir añadiendo otros 2 integrantes más. Si ustedes van a decir, ingeniero, entonces cada 100 debo ir añadiendo 2 y 2 y 2 y 2. Sí, pero hasta que llegue a una cantidad máxima de 12 miembros. 6 de la parte trabajadora y 6 de la parte empleadora, ¿no? Tantos titulares y suplentes tiene que haber. Entonces, eso como tal va a ser, o sea, cuando lleguemos a una cantidad de 500 trabajadores, ya como tal, ahí va a ser mi tope, ¿no? Debo tener 12 miembros del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Creo que Andrea no me ha escuchado. Andrea, ¿estás ahí en sala? Creo que se desconectó. A ver, voy a... Ya, luego lo vemos. Muy bien. Ahora, continuamos. Ya vimos el tema de cuántos miembros van a ser y ahora vamos a ver un tema importante, también trascendental, el proceso electoral. ¿Por qué este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a tener un proceso electoral? Obviamente que sí, como menciona acá. El proceso electoral va a estar liderado por el sindicato mayoritario o el sindicato que afilia la mayor cantidad de trabajadores a ese sindicato, ¿no? Entonces, si hay un sindicato, ellos como tal deben ejecutar este proceso electoral del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto según el artículo 49 de nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, como menciona la resolución ministerial 245, que ahora lo vamos a ver también, debemos mencionar a este dirigente sindical 60 días calendario antes de que venza el mandato del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo saliente. ¿A qué me refiero con Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo saliente? O sea, por ejemplo, si mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a vencer, supongamos, el 28 de julio, entonces yo, 60 días calendario antes, le debo mencionar que ya vamos a entrar nuevamente a proceso electoral. Entonces, 60 días calendarios antes del 28 de julio, el 28 de mayo debería indicarle esta carta a este miembro representante sindical. ¿Bien? Muy bien. Espero que Andrea no se conecte aún. Andrea, ¿estás en sala? ¿Me escuchas? Bien, creo que no se conecta. Bien, ahora vamos a explayar como tal esta resolución ministerial 245. Pero antes de mencionar este punto, según el artículo 49 del reglamento, ¿qué es lo que pasa cuando no hay sindicato?
En caso no exista una organización sindical, quien va a liderar esta elección del comité va a ser el empleador. Entonces, el empleador debe convocar a elecciones del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, sea el caso. No sabemos que eso rige en base a la cantidad de trabajadores. Esta elección es democrática mediante votación secreta y directa entre los candidatos. Entonces, es una elección como tal, tiene la misma similitud que una elección para un gobierno local, gobierno provincial, gobierno regional, hasta presidencial. Entonces, va a haber unos candidatos y los trabajadores van a emitir su voto. Bien, en el caso de los representantes de la parte empleadora, ¿cómo funciona? También va a haber una votación. ¿Qué se va a hacer? En este caso no va a haber una votación, no quiere decir de que toda la parte empleadora va a votar, no va a ejecutar una votación, no. En este caso el empleador va a designar a sus representantes. El empleador, conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica, designa a sus representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y de confianza. Entonces, los que son personales de dirección y de confianza deben estar presentes ahí para que el empleador, la máxima autoridad del empleador, designe, ¿no? ¿Quién va a ir a este nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Eso según el artículo 48 de nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los trabajadores de dirección y de confianza no participan de la elección como electores ni candidatos, punto muy importante. O sea, ellos solamente van a ser designados por la parte empleadora, ¿no? No pueden participar en este proceso de elección por la parte trabajadora. Muy bien. ¿Queda claro hasta este punto? ¿Alguna duda? ¿Me comenta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Sí? ¿Me comenta? ¿Todo claro, compañeros? ¿Sí? Sí, todo ¿Sí? claro, profesor. Ya, perfecto. Sí, señor Natsuke, ¿a qué se refirió con eso del Todo entrenador claro, mecánico? profesor. Señor Natsu, ya, bueno, continuamos. Ahora vamos a explayar esta resolución ministerial 245. Acá lo vamos a tener. Técnicamente es una resolución ministerial nueva, por así mencionarlo. Ha salido solo hace 4 años, digámoslo así, porque bueno, no, 3 años. Entonces es nuevo este procedimiento, ¿no? Entonces, en el procedimiento vamos a tener lo siguiente. Muy bien, vamos a ir directamente hacia este punto. Bien, la información contenida en la convocatoria, porque se va a convocar a elecciones, como habíamos mencionado. A ver, ¿qué información debe tener la convocatoria? La conformación de la JE, que es JE Junta Electoral, porque va a haber una Junta Electoral acá, sí va a haber. El número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos, como ya les había mencionado. Plazo del mandato de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos que deben cumplir los trabajadores que desean postular, según el artículo 47 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modalidad en la que se llevará a cabo el proceso de elecciones, sea presencial, no presencial o semipresencial. Fecha en que pueden inscribirse los candidatos, fecha en que se publicará la lista de candidatos inscritos, fecha en que se dará a conocer la lista de candidatos aptos, fecha, lugar y horario en que se realizarán las elecciones, entre la publicación de los candidatos inscritos y la fecha de elección debe mediar los 15 días hábiles. Recuerden que estos plazos son muy importantes, como indica esta resolución ministerial. La nómina de los trabajadores habilitados para elegir al representante de los trabajadores de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del presente documento. Entonces ahí va a ser en otras palabras como el padrón electoral. Los trabajadores que van a ejercer su voto y el plazo para las tachas e impugnaciones ante la Junta Electoral. Muy bien, entonces esa es la información. Ahora vamos allá
entrarnos al procedimiento para la elección. ¿Quién va a estar a cargo de esta elección? La Junta Electoral. Ahora, ¿quién va a ser la Junta Electoral? Es el organismo que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la proclamación de los elegidos, dejando constancia de todo lo actuado en un legajo que formará parte del archivo. Recuerden de que esta junta electoral también está supeditado o también está supervisado por el sindicato mayoritario. Y los que participan en esta junta electoral son miembros del sindicato mayoritario o el que afilie la mayor cantidad de trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos para ser de la junta electoral? Los mismos requisitos que tienes para ser comité. Muy importante que el que está ejecutando funciones en la Junta Electoral, no puede como tal presentarse como candidato del comité, tampoco puede ser personero, solamente puede cumplir la función de la Junta Electoral. En la Junta Electoral, como tal, vamos a tener un presidente, secretario, primer vocal y segundo vocal. Quien va a presidir esta Junta Electoral es el presidente. Es quien convoca, preside y dirige la Junta Electoral y también menciona los acuerdos. El secretario es el encargado de las labores administrativos y el primer vocal y segundo vocal aporta iniciativas y fomenta y hace cumplir las disposiciones tomadas por la Junta Electoral. Muy bien, entonces esas van a ser como tal las funciones. En otras palabras, para que lo puedan entender mejor, la Junta Electoral va a ser tan igual las funciones que ejecuta un miembro de mesa. No sé si alguna vez acá en sala ha sido miembro de mesa en algún proceso electoral. Ya. Entonces, para los que han participado como tal en un proceso electoral de un gobierno local, regional, que han sido miembros de mesa, son las mismas responsabilidades, ¿no? Entonces tienes que ir como tal, estar presente en las mesas de sufragio para que emitan su voto, estar presente en el escrutinio, mencionar quién es el candidato mayor votado, etcétera. Eso como tal, las mismas responsabilidades que se tiene, se va a tener. Muy bien, ahora, ¿puede haber personeros como tal? Claro que puede haber personeros. La designación se realiza ante la Junta Electoral hasta 5 días hábiles después de la publicación de la lista de candidatos aptos. Porque no es igual candidatos inscritos que candidatos aptos. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso de tachas. ¿Tachas a quién? A la candidatura. Bien, para ser personero también tiene los mismos requisitos que para ser miembro del comité, pero también el personero no puede ser parte de la junta electoral, no puede ser parte de los que van a postular para el comité, ni nada. Solamente va a ser como personero. Dicho eso, se va a realizar la votación en el caso que la elección sea presencial. Ahora, ¿quién va a elegir qué modalidad de voto va a ser? Lo va a tener la Junta Electoral. La Junta Electoral como tal va a mencionar si es presencial, semipresencial o virtual, ¿no? Pero en este caso, como la Junta Electoral está a cargo del sindicato, en la práctica como tal, te diré que siempre van a querer que este proceso sea de manera presencial. Muy bien. Eh, entonces, una vez que ya se da el proceso, en este caso, por ejemplo, si es presencial, la cédula de sufragio y el ánfora respectiva se depositarán en las cédulas de votación y estarán a disposición de los trabajadores, ¿no? Entonces, cada trabajador que esté en el padrón electoral como tal va a votar en su cédula de votación, el voto secreto es un proceso democrático como tal y lo va a poner en su ánfora y así van a ejecutar su votación todos. En el caso que sea un voto electrónico, el empleador debe diseñar un medio electrónico, ¿no? Que sea como tal un medio electrónico confiable para que se pueda ejecutar esta votación. Una vez que ya votaron todos, la Junta Electoral empieza el escrutinio y conteo de votos. Ahora, si hay un empate como tal, se va a resolver por sorteo en presencia de los trabajadores involucrados. Muy bien, una vez que ya pasó esta etapa de escrutinio de votos y conteo, vamos a pasar a la comunicación de los nuevos representantes de los trabajadores. Mediante una comunicación, la Junta Electoral remite el acta del proceso electoral al empleador
a fin que se haga entrega de las credenciales correspondientes a los nuevos representantes de los trabajadores. Bien, entonces una vez que ya votaron, ya sé como tal quiénes han sido los más votados, entonces ya voy a tener como tal ahí mis miembros del comité. Ahora, ¿por qué digo los más votados? Por ejemplo, un ejemplo práctico. Supongamos que en mi organización como tal necesito 4 miembros para mi comité. 2 son de la parte trabajadora y 2 son de la parte empleadora. Entonces, de la parte empleadora como tal ya queda ahí. Pero de la parte trabajadora sí necesito 2. Entonces, le voy a mencionar al sindicato. Sindicato, por favor, necesito que envíe estos candidatos porque necesito 2 titulares. Entonces, el sindicato lo que va a hacer, te va a mandar 4 candidatos. Ustedes dirán, ingeniero, ¿por qué 4 y solo necesito 2? Porque de esos 4, los 2 más votados van a ser como tal los titulares. Y los 2 menos votados van a ser los suplentes. Entonces la elección va a ser entre ellos 4. Los que tengan mayor cantidad de votos van a ser los titulares y los menos votados los suplentes. Así funciona como tal el proceso de votación. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Me comenta. ¿Todo claro? Todo claro, me dicen por ahí. Perfecto. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si en el peor de los casos ya tengo mi comité instalado y justo el 50% de los representantes, incluidos trabajadores, titulares y suplentes, finalizan su vínculo laboral? Por ejemplo, tenía 4 titulares, ¿no? Mi comité. Y como tengo 4 titulares, también debería tener 4 suplentes. Pero por haber razones, renuncian, etcétera, y solamente me quedo con 3, tengo menos del 50% de la cantidad que tenía al principio. Entonces, eso va a depender de la cantidad de tiempo que falte para que termine su mandato de este comité. Si el tiempo es mayor a 6 meses, debo nuevamente hacer un proceso electoral, porque no me puedo quedar todo ese tiempo faltante para poder terminar el mandato, ¿no? Pero si me quedan 6 meses a menos, en ese caso sí, el comité con los que estén como tal deben terminar su mandato y más bien debo ir haciendo las elecciones, porque recuerden de que es 60 días calendario antes, quiere decir de que así mi comité como tal, sin miembros va a estar solo 4 meses, porque luego voy a tener que hacer mis elecciones. Bien. Ahora, ¿cuánto es el periodo de mandato para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Va a ser de 1 a 2 años como máximo, es lo que dice la teoría. Pero en la práctica, como vemos, es todo un proceso donde se tiene que parar operaciones porque los trabajadores tienen que votar, etcétera. Van a preferir que la organización que sea el mayor tiempo posible. Si por ellos fuera 4 años, lo harían 4 años. Pero la ley te establece de 1 año como mínimo a 2 años como máximo. Muy bien, y como les mencioné, ¿va a haber un periodo de tachas e impugnaciones? Sí. ¿Tachas a quién? A la candidatura. ¿Impugnaciones a quién? A las actas de votación. Las tachas se presentan por escrito con la debida sustentación desde el momento en que se publique la lista de candidatos inscritos y será resuelta dentro de las 24 horas siguientes. ¿Quién va a definir esto? Lo va a definir la Junta Electoral en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Ahora, las impugnaciones a quién se hacen a las actas de votación. Por A o B, alguien como tal menciona que no está conforme con esa acta de votación de la cantidad de votos, hace una impugnación. Entonces, la Junta Electoral también menciona ahí si esta impugnación procede o no procede. Y ellos como tal también tienen que definirlo en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Y ahora ustedes dirán, ingeniero, todo esto es muy difícil, como tal demanda tiempo, etcétera. Y me preguntarán, ¿yo puedo tercerizar este proceso electoral? Y la respuesta es que sí. Como menciona acá, sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, el empleador puede suscribir contratos de locación de servicios con terceros regulados por el Código Civil para la ejecución del proceso electoral. La empresa contratista que prestará servicios o brindará soportes o herramientas digitales para llevar a cabo total o parcialmente el proceso de elección se deberá coordinar con la Junta Electoral todas sus
intervenciones. Muy bien, y una vez que ya está como tal, ya sé quiénes son mis ganadores, ya sé quiénes van a ser mis miembros titulares, tanto de empleadores y trabajadores, vamos a tener en cuenta que el sindicato puede tener un observador. Entonces, ¿quién va a ser este observador? También va a ser, en este caso, un miembro del sindicato mayoritario. Entonces, ¿cómo se va a comunicar esto? En caso que exista un sindicato mayoritario, este dirigirá el empleador a una comunicación escrita designando a su observador o observadora, quien actuará de acuerdo con lo establecido con el artículo 61 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El observador estará como tal en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero como tal tiene solamente las siguientes facultades: asistir sin voz ni voto a las reuniones del comité, puede solicitar información del comité a pedido de la organización sindical sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y también va a alertar a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la existencia de riesgos que pudiera afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de objetivos de la normativa correspondiente. Entonces, eso como tal va a ser la función del observador. Muy bien, una vez que ya como tal determinamos, ya tenemos ahí nuestros ganadores, todo, sabemos si tenemos observador o no, vamos a pasar a la instalación. ¿Cómo se va a hacer la instalación? El empleador debe convocar a la reunión de instalación del comité en un plazo que no debe exceder los 10 días hábiles desde la fecha de elección. O sea, ya tenemos como tal los ganadores de la elección en ese mismo día como tal, entonces tienen que pasar 10 días hábiles como tal. No debe exceder de este plazo. En la reunión, el titular de la entidad pública o privada o su representante debe instalar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, los miembros titulares deben proceder a la elección del presidente y del secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque sí, va a haber un presidente y un secretario. Y esta reunión debe quedar consignada en el libro de actas. Muy bien. Todo este proceso, como lo hemos visto hasta el momento, se termina con la instalación, y esta instalación como tal ya es tu primer documento que tiene que estar en tu libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, todo lo que hemos mencionado como tal debe cumplir plazos. Entonces, esos plazos son importantes que se cumplan, porque si no, en este punto va a haber un dilema, ¿no? Si no se cumple, también es un incumplimiento. Entonces, debemos cumplir este punto, por favor. Bien, muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta? A ver, creo que alguien levantó la manita. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Bien. Entonces, con todos los puntos que he mencionado, como tal, acá están, ¿no? Los tiempos y los plazos específicos que debes tener para esa elección. Muy bien, entonces, se va a elegir al presidente y secretario en esa instalación. Ahora, por A o B no se ponen de acuerdo, nadie quiere ser presidente, nadie quiere ser secretario. Entonces, si no se alcanza un consenso, se debe llevar a cabo una nueva reunión en los 10 siguientes días como máximo, ¿no? Días calendarios. Si en la siguiente sesión tampoco se alcanza consenso, la designación del presidente se decide por sorteo y la otra parte asume automáticamente la Secretaría del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Muy bien, ahora, ¿los miembros del comité como tal se pueden reelegir? La respuesta es sí, pero solamente puede reelegirse por una oportunidad más. ¿A qué me refiero con esta reelección? O sea, pueden participar en el proceso de elección. No es que ellos como tales ya se quedan y no participan. No, tienen que participar nuevamente y ahí como tal los trabajadores tienen que votar por él o ella, ¿no? Pero pueden presentarte a esta reelección por una vez como máximo. Muy bien, en el caso del supervisor de seguridad y salud en el trabajo vamos a seguir los mismos procedimientos como hemos visto hasta el día de hoy, pero en este caso va a ser un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque como tenemos menos de 20 trabajadores, el proceso de votación es más fácil, ¿no? Por ejemplo, que sean 15, 14, entonces van a poder ejecutar una votación mucho más rápida. En el caso del subcomité de seguridad y salud en el trabajo, es similar, también es el mismo procedimiento, también con la cantidad que sean en esa sede que se va a instalar un subcomité. Ahora, esta resolución ministerial nos deja formatos de cada uno de los puntos. Por ejemplo, el formato número 1 es el modelo de carta que el empleador debe enviar al caso de existir sindicato mayoritario o sindicato más representativo solicitando la convocatoria para la elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa de entidad, ¿no? Por el periodo tal. Entonces acá como indica, ¿no? Nombres, acá de la organización sindical mayoritaria, o lo que afile mayor número de miembros, para la elección de representantes de trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. De este caso acá se coloca, ¿no? En la empresa tal, entidad tal, ¿no? Acá poner la organización para el periodo, de tal periodo a tal periodo. Vas a mencionar cuántos titulares, cuántos suplentes necesitas y dónde se va a realizar la elección. Nombre, firma y eso lo va a hacer el titular de la empresa o quien su representación esté encargado de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El anexo número 2 es el modelo de convocatoria, el proceso de elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización. Como vemos acá, es toda la información que tiene. En este caso, quién va a ser el presidente, secretario, primer vocal y segundo vocal de la Junta Electoral, cuántos titulares y cuántos suplentes se necesita, el plazo del mandato expresado en años, los requisitos para ser candidato al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la modalidad en que se llevará a cabo el proceso de elección, el periodo de inscripción de los candidatos, tiene que ir de un periodo a un periodo según la tabla de plazos que hemos visto. Después de que ya pasa el periodo de inscripción, tiene que darse la publicación del listado de candidatos inscritos. Esta publicación del listado de candidatos inscritos tiene que ser antes de la publicación del listado de candidatos aptos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un periodo para las tachas, ¿no? Entonces, una vez que ya pasó el periodo de tachas, ya como tal se va a mencionar la publicación de candidatos aptos. Luego de que ya tenemos la publicación de candidatos aptos, debemos como tal también dejar el plazo establecido para la fecha de elección, lugar y horario, ¿no? Según lo que se menciona. El personal habilitado para elegir al representante de los trabajadores, o sea, el padrón electoral, y la publicación del plazo para las tachas e impugnaciones que se pueda dar. Muy bien. Ese como tal es el anexo número 2. También acá como tal es firmado por el representante del sindicato mayoritario más representativo. El anexo número 3 es la modelo de carta presentado en la candidatura para ser representante titular o suplente de los trabajadores ante el comité. Entonces la personita va a ir con su carta dirigido al dirigente sindical para que sea parte de esta elección. Y ahí como tal anexa, ¿no? Copia de DNI, copia de que lo acredita como trabajador y alguna capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Acá nombre y firma el candidato. Esta es la lista de candidatos inscritos, ojo, candidatos inscritos, y lo firma la Junta Electoral. Este es el modelo de tachas a las candidaturas, ¿no? Apellidos y nombres que presenta la tacha, su puesto, a qué órgano o unidad orgánica pertenece, a quién está tachando como tal, el apellido y nombre, el motivo de por qué lo está tachando y el documento anexado que sustente la tacha. También, en este caso, la decisión es de la Junta Electoral y acá firma su decisión.
Luego que ya pasó el periodo de tachas, ya tenemos como tal la lista de candidatos aptos, como presentamos en esta ficha. También lo firma la Junta Electoral. El anexo número 7 ya es el acta de inicio del proceso de votación, donde acá como tal va a estar en presencia la Junta Electoral, dando un total de cédula de sufragio y a tal hora y tal fecha la votación. También como tal lo firma la Junta Electoral. El anexo número 8 es la modelo de acta de conclusión del proceso de votación. Entonces acá ya concluye el proceso de votación. Acá se va a mencionar el número de trabajadores que emitieron su voto, el número de ausentes, a lo que me tiene que dar un 100%. El número de cédulas de sufragio utilizadas, número de cédulas de sufragio no utilizadas y número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de votación, el que vimos en el anexo anterior. También lo firma la Junta Electoral. Una vez que ya como tal se mencionó esto, ya tengo que pasar a quienes han sido los candidatos con su cantidad de votos, ¿no? Los más votados y los menos votados. Acá va a estar y lo va a tener la presencia de la Junta Electoral y aquí como tal se va a mencionar, ¿no? Quién es el candidato 1 con tantos votos, candidato 2 con tantos votos, hasta el candidato que sea. La cantidad de votos en blanco, votos anulados, y aquí me va a dar el total de votos, que tiene que ser tan igual a la cantidad de cédulas de votación que se han utilizado. Acá va a estar como tal los nombres de los titulares y los nombres de los suplentes en base a la cantidad de votos. Y lo firma la Junta Electoral también. El anexo 10 es el modelo de resolución de impugnación, porque puede haber una impugnación, como les dije, al acta de votación. Entonces también el apellido y nombre de la persona que presenta esa impugnación, su puesto, órgano, unidad orgánica, motivo de la impugnación, sustento de la impugnación y qué documento se anexa. Y la decisión lo va a tomar la Junta Electoral. Entonces ahí lo podemos ver. Y por último ya tenemos el anexo número 11, que es el modelo de acta de instalación, y este modelo de acta nos va a servir para las demás actas de reunión que vamos a tener, porque luego de mi acta de instalación debemos tener nuestras reuniones ordinarias que deben realizar cada mes. Y ahí como tal se va a tener acuerdos, porque el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene acuerdos. Estos acuerdos que van a hacer en mejoras de la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Este modelo de instalación debe constar los miembros titulares del empleador, los miembros suplentes del empleador, los titulares de los trabajadores, los suplentes de los trabajadores, observador, de ser el caso, si es que hubiera, alguien más que participó, y la agenda como tal de la instalación del comité. En la instalación del comité, como vimos, también se elige al presidente, secretario, y ahí también vamos a establecer la fecha para la siguiente reunión. Acá como tal te establece, ¿no? Que vamos a colocar en cada uno de los puntos. Y eso como tal lo debemos plasmar en nuestra propia acta de instalación de la organización. Y acá están los acuerdos, ¿no? Cada acta de reunión tiene que tener sus acuerdos y eso está validado por todo el comité, por eso al final firma cada uno de los representantes del comité. Claro, están los representantes titulares, ¿bien? Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta? ¿Me comentan? ¿Dudas, consultas, acotaciones? ¿Todo claro? Bien. Eh, Como tal, vamos a mencionar que todo lo que he mencionado está desplayado en este cuadro conceptual, ¿no? Donde se menciona cada uno de los puntos mencionados previamente. Les dije que como tal hay un libro de actas, entonces en ese libro de actas tu primer documento que va a estar ahí va a ser tu acta de instalación. De ahí para adelante debes colocar tus reuniones ordinarias que va a haber mes a mes. Ahora, ¿qué necesito para hacer mis reuniones ordinarias? Que se cumpla el quórum mínimo. ¿Cuánto es el quórum mínimo? La mitad de miembros más uno, o sea, el 50% más uno de la cantidad de miembros del comité. Si son cuatro, entonces tiene que haber tres. Si son seis, tiene que haber cuatro, y así sucesivamente.
50% más uno. Ahora, entre las funciones que va a tener este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a ser la siguiente. Primeramente, ellos como tal te van a aprobar todos los instrumentos de gestión de seguridad, que son el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual de Capacitaciones que está dentro, disculpen, el Plan Anual de Capacitaciones que está dentro del programa, el programa de salud ocupacional, entre otros, ¿no? También van a estar presentes en la elaboración de nuevas políticas, planes y programas. También ellos como tal van a aprobarte lo que son los mapas de riesgos, las matrices I per se. Ellos van a estar presentes también en la aprobación de nuevos, por ejemplo, nueva información documentada, ¿no? Nuevos instructivos, estándares que sean acorde a la seguridad de los trabajadores. También van a estar inmersos en lo que es la investigación de los accidentes, incidentes, ellos como tal también tienen que estar presentes. Y también ellos van a estar fiscalizando de que todos los trabajadores reciben una óptima capacitación, inducción, entrenamiento. También van a estar constantemente colaborando en los servicios de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, van a estar evaluando que se cumplan cada uno de los acuerdos, van a realizar inspecciones también para poder encontrar alguna desviación. Van a mencionar también algunos puntos para que se mejoren condiciones en el centro de trabajo. Y también como tal colaborar en los servicios médicos y de primeros auxilios, ¿no? Mayormente tus miembros del comité siempre están inmersos también en las brigadas de emergencia. Muy bien, entonces ellos también como tal van a reportar inmediatamente cada vez que haya un evento, una eventualidad que pudiera darse en la organización. Ellos también van a estar en cada reunión ordinaria del comité, vas a presentar tú como SOMA eh, tus indicadores, ¿no? Entonces estos indicadores también tienen que ser en presencia de ellos, tienes que explayarlos como tal. Y también si ha habido alguna desviación, también poner. Ahora, ¿por qué te digo que tú como tal vas a presentar esos indicadores? Porque, como sabrán, el supervisor SOMA es catalogado como un personal de confianza. Entonces, lo más seguro y lo que siempre pasa en la parte práctica es de que al SOMA lo van a poner de secretario del comité para que pueda hacer toda esa labor administrativa del comité, ¿no? Para que redacte las actas, haga seguimiento de los acuerdos, prepare el PPT que se tiene que explayar en las reuniones, también mencionar el cumplimiento de los acuerdos, entre otros puntos, ¿no? Esto como tal es parte. El, el secretario, que bueno, en este caso lo hace el supervisor SOMO. Aparte también el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe emitir informes trimestrales y el informe anual. Y eso también como tal lo debe hacer el secretario, ¿no? Entonces, por esas razones como tal, el supervisor SOMO está inmerso en esto. Muy bien, y ahora ustedes dirán, ingeniero, ¿por qué es importante que yo tenga un comité? Ya vi que por lo que he explayado es demasiado tedioso tenerlo, yo no quiero tener un comité en mi organización. ¿Qué es lo que me va a pasar si no tengo? Si no tienes un comité de seguridad y salud al trabajo en tu organización, lo que va a pasar es que te van a multar. Como vemos acá, esa tabla de sanciones, bueno, un poco desactualizada del 2020. Bueno, ahorita ha cambiado un poco porque ha subido la OIT, pero básicamente los montos están por ahí. Va a depender del tipo de empresa que sea. Si somos una microempresa, nos van a multar en general en base a la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, si somos una microempresa que tiene 9 trabajadores y no tenemos como tal un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, porque sabemos que cuando tenemos de menos de 20 trabajadores, debemos tener un supervisor. Entonces, ¿cómo se cataloga no tener un comité o un supervisor? Como una falta grave. Una falta grave, ¿con cuánto te va a multar? En este caso, que tengas 9 trabajadores y seas una microempresa, te va a multar con la cantidad de 1.634 soles. Bien, ahora, si ya eres una pequeña empresa,
Ahí cambia la cosa. Ponte que tengas de 31 a 40 trabajadores. Es una falta grave. Entonces te van a multar con 5.418 soles. Y peor si eres una empresa no MIPE. O sea, si perteneces al régimen general. Ponte que tengas más de 100 trabajadores. Es una falta grave que te van a multar con más de 33.000 soles. Entonces, por eso, como tal, es importante tener un comité de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Muy bien, hasta este punto, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, señor Andrés, lo escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, entiendo todo. El tema del supervisor de SOMA, ¿qué diferencia hay con un PR previsionista? ¿Son lo mismo o cada uno realiza diferente función? Creo que eso ya lo contesté en la clase pasada, señor Andrés. No, sí, no, pero ¿qué pasa de que el SOMA tiene más claro que el PR, pero están en las mismas funciones, pero yo digo, como ahí indica supervisor SOMA, o sea, un periodista es supervisor, como que ahí no entiendo, yo quisiera que ahí más o menos me hagas entender, Un prevencionista está más ligado, como su mismo nombre lo dice, a la prevención de riesgo. ¿ya? Entonces, él está como tal más involucrado en la parte de campo. En cambio, el supervisor SOMA tiene que hacer gestión y campo. Ah, correcto, correcto, correcto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Alguna duda, consulta con este tema? A ver, me comentan sus dudas, consultas. ¿Sí? Me mencionan sus dudas, consultas, acotaciones. ¿Alguna otra duda más que se tenga? A ver, me mencionan. Ya saben que pueden preguntarme levantando la manita y activando el chat. O también me lo pueden escribir. Ahí como tal estoy visualizando el chat. ¿Todo claro? ¿Continuamos? Bien. Todo está ok. Muy bien. Continuamos con el siguiente punto. Ahora vamos a ver acerca de nuestra matriz hiper C. Bien, primeramente, ¿qué significa hiper C? Hiper C significa identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles. Entonces vamos a ver primeramente qué son peligros, qué son riesgos y cuántas medidas de control existen. Bien, primeramente, peligro se denomina a toda situación, acto o elemento que podría causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante sus actividades laborales.
Entonces, el peligro va a ser fuente, situación, acto o elemento que al momento de interactuar con nosotros va a causar un daño o lesión, ya sea a la persona, al proceso o al medio ambiente. ¿Y cuál va a ser el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice causando enfermedades o lesiones en las personas. Muy bien, pero como tal, ¿cuál va a ser la diferencia? A ver, el peligro va a estar ahí, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro de peligro y riesgo es, tenemos como tal una cáscara de plátano en el suelo, pero esta cáscara de plátano por sí sola no hace daño a nadie. Pero ¿qué pasa cuando una personita está caminando? Ya hay una interacción directa con esa cáscara de plátano. La cáscara de plátano no era el peligro, si bien es cierto, pero cuando hay la interacción con la persona que va caminando, ya se genera el riesgo. En este caso, ¿qué va a generar? ¿Qué riesgo va a generar la interacción? Va a generar una caída, va a generar la caída a un mismo nivel. Muy bien. Entonces, eso como tal es básicamente el ejemplo práctico que tenemos de peligros y riesgos. Ahora, ¿cuántos tipos de peligro vamos a tener? Lo vamos a ver ahora en este video que tenemos a continuación. Vamos a proyectarlo ahí para que puedan escuchar. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presentan peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El HIPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz HIPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el HIPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP.
La importancia del hiper justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el hiper de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el hiper, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El hiper debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del hiper en tu entidad. En servir es Correcto. Bien, entonces ya visualizamos como tal los tipos de peligro que vamos a tener. Entonces ya delimitamos por un lado peligro, el riesgo, y ahora vamos a delimitar también los controles que vamos a tener. ¿Cuál es el principal objetivo de un control? El principal objetivo de un control es el de mitigar un riesgo. Entonces, ¿cuántos controles tenemos según nuestra normativa nacional? Tenemos la cantidad de 5 controles. Tenemos eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y los EPPs. Bien, si bien es cierto por qué se llama una jerarquía, porque los que están arriba van a ser los más efectivos y los que están abajo los menos efectivos, teniendo una menor efectividad el EPP, que es el equipo de protección personal. Eliminación y sustitución son más efectivos, por eso son llamados barreras duras. En cambio, ingeniería, administrativo y EPP son llamadas barreras blandas, porque como tal son menos efectivos. Ahora, ¿a qué significa cada uno de estos? Lo siguiente, eliminación va a ser eliminar físicamente el peligro y el riesgo asociado a este. Sustitución, tenemos que reemplazar el peligro y el riesgo asociado a este. Control de ingeniería, se tiene que aislar a la persona del peligro. Control administrativo, cambiar el modo de trabajo de las personas, o sea, administrar a las personas. Y por último, los EPPs, que son los equipos de protección personal. Muy bien. En este punto, como tal, vamos a tener un ejemplo práctico para que podamos determinar cada uno de estos puntos. Por ejemplo, planteemos la actividad como tal que es dentro de un depósito de estructuras metálicas, ¿no? Entonces, dentro de este depósito de estructuras metálicas, para que se pueda ejecutar el traslado de un punto a otro, se necesitan equipos móviles, en este caso camiones, cargadores frontales, etcétera, para que se pueda mover de un lado a otro. Entonces, este va a ser mi principal peligro. Pero hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando alguien ya interactúa? Ya ahí se forma lo que es el riesgo. Entonces, ¿cuál va a ser el riesgo asociado a este peligro cuando interactúa con la persona? Va a ser, obviamente, la interacción vehículo-persona, o comúnmente, como ustedes lo llaman, el atropellamiento. Muy bien, entonces, es un riesgo alto, porque en el peor de los casos, ¿qué consecuencia podría causar este atropellamiento? Podría causar incluso una muerte. Entonces, para eso yo como tal debo aplicar mis controles para mitigar este riesgo elevado. Entonces, vamos a ir primeramente del más efectivo, la eliminación. Debo eliminar físicamente el peligro. Entonces, para eliminar esto debería eliminar los equipos móviles, pero yo les pregunto, ¿puedo realizar mi actividad si no tengo estos equipos móviles? A ver, me comenta. No, no se puede. Exacto, no se va a poder, ¿no? Porque yo necesito estos equipos móviles para hacer mi actividad, mi actividad.
Ya ven, por eso les dije que si bien es cierto, es más efectivo, es más difícil su implementación. Vamos con el siguiente control, control de sustitución. Debo reemplazar el peligro, reemplazarlo por uno menos nocivo. Entonces, ¿cuál era el peligro? Esos camiones. Muy bien, debo reemplazarlo por uno que sea menos peligroso. Entonces lo reemplazo en este equipo móvil. Ahora ya no se va a trasladar los materiales en camiones, cargadores frontales, se va a trasladar en bicicletas. Y les pregunto, ¿podré realizar o podré trasladar estas estructuras metálicas con bicicletas? No, no se puede. No se puede, también, exacto. Bien, si bien es cierto, lo he sustituido, es menos riesgoso, pero no voy a poder realizar mi actividad como tal. Entonces ahí estamos ahondando como tal, que es más efectivo, pero más difícil de implementar. Siguiente, tenemos control de ingeniería. Entonces, en este control de ingeniería como tal, debo aislar a la persona del peligro. Ahora, ¿cómo vamos a aislar a esta persona del peligro? De la siguiente manera. Lo que yo voy a hacer para aislar a la persona del peligro va a ser lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar muros de contención. ¿Por qué? Para hacer un sendero peatonal. Estos muros de contención van a estar ejecutando una línea peatonal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya voy a aislar a la persona del peligro, porque la personita como tal debe transitar solo por ese sendero peatonal, ¿no? Para ingresar al depósito. Perfecto, entonces estoy aislando al peligro. Y yo les pregunto, ¿se podrá implementar esto en el depósito? ¿Se podrá implementar estos muros de contención? Claro que se puede, sí se puede implementar. Perfecto, pero para eso, o sea, ¿puedo tener solamente un control? No, puedo tener más. Seguimos implementando controles. Ahora bajamos al segundo, control administrativo. Tengo que administrar el modo de trabajo de las personas. ¿De qué manera hago esto? Desde que la personita ingresa a laborar conmigo, tiene su inducción de seguridad y salud en el trabajo, el entrenamiento que se le va a dar en la actividad que realiza. Y más importante, para que todos me vayan por ahí, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner un rótulo grandazo que diga una señalética que diga uso obligatorio del sendero peatonal para ingresar al depósito. Entonces estamos teniendo en cuenta que un control administrativo son las inducciones, charlas, capacitaciones, señaléticas y procedimientos instructivos, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer también para que sea menos riesgoso? Diseñar un procedimiento donde indique que todos estos equipos móviles deben tener una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Yo les diré, ¿ayuda esto como tal? Sí ayuda, porque a 10 kilómetros por hora, si por A o B colisiona con algún punto, la gravedad va a ser mucho menor. Entonces también esto ayuda, es un control administrativo. ¿Se puede implementar este control administrativo dentro de la organización? Sí, entonces ya estamos viendo que si bien es cierto son menos efectivos, son más fáciles de implementar. Y por último vamos a tener mis EPPs. ¿Qué son los EPPs? Son los equipos de protección personal. Muy bien, los equipos de protección personal que tenemos para ejecutar actividades son diversos. Tenemos como tal el casco, los lentes, los zapatos de seguridad, pero hay un EPP como tal que me va a servir para poder ejecutar mi actividad dentro de este depósito. Va a ser la ropa con cintas reflectivas o un chaleco con cintas reflectivas. Como su mismo nombre lo dice, ¿qué va a hacer este chaleco con cintas reflectivas? Va a reflejar. Entonces la persona que está manejando este equipo móvil va a poder identificar dónde se encuentra esa persona. Y como tal, no va a colisionarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, se puede implementar cada uno de esos controles dependiendo del tipo de actividad que sea. Por eso les dije que los dos primeros son llamados barreras duras porque son más efectivos, pero son más difíciles de implementar, a diferencia de los otros, que son menos efectivos, pero son más fáciles de implementar. Muy bien, ¿se entendió este punto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Me comentan?
Claro, el EPP como tal, no, el EPP sí protege en este caso, pero en este caso hemos implementado un EPP que más que todo de proteger está ahí para prevenir, pero también cumple su rol como EPP, ¿no? Todo claro, mencionan, correcto, perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es ya adentrarnos directamente a la matriz per se. Les mencioné que cada peligro tiene sus riesgos asociados. Por ejemplo, ¿no? La altura tiene su caída a desnivel, la inflamabilidad tiene las quemaduras, la energía eléctrica tiene el choque eléctrico o el contacto eléctrico, el ruido tiene la exposición al ruido, entre otros. Entonces, cada peligro tiene su riesgo asociado a este peligro. Por ejemplo, no vayamos a poner objeto filoso y me vayan a poner caída al mismo nivel, ¿no? No, claro que no. La interacción con este objeto filoso, ¿qué va a hacer? Va a generar un corte o una exposición a un corte, ¿no? Bien, esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Muy bien, ahora vamos a ver como tal nuestra resolución ministerial 050 para detallar los tipos de metodologías que va a tener nuestras matrices y per se. ¿Por qué digo tipo de metodologías? Porque lo que establece la resolución ministerial 050 van a ser tres tipos de metodologías, que ahora lo vamos a ver y vamos a explicarlo cada uno de estos. A ver, vamos a ver, por acá está. Ya, perfecto. Bien, tenemos como tal acá la identificación de peligros, evaluación de riesgos y también los controles. La evaluación de este riesgo, porque la matriz per se lo que busca es evaluar el riesgo. O sea, ya tenemos mi peligro, ya tengo mi riesgo y ahora tengo que evaluarlo. ¿En base a qué? A métodos cuantitativos y cualitativos. ¿Por qué cuantitativos? Porque va a tener un valor medible. ¿Por qué cualitativos? Porque en base a ese valor va a tener una escala. Como vemos acá, vamos a tener el siguiente método. El primer método va a ser nuestra matriz de riesgo de 6 por 5. Ahora, el riesgo como tal se va a definir siempre en dos factores. Por un lado tenemos la severidad y por otro lado tenemos la probabilidad. Entonces la severidad va a tener 6 factores, mientras que la probabilidad va a tener 5. Por eso es una matriz de 6 por 5, como les había explicado. Ahora, la severidad va a estar dado en estos factores, en estos puntos. Catastrófico, que es de 2 o más muertes, va a tener un nivel de 50. Algo mayor, o sea que hay una muerte, va a tener un valor de 20. Moderado o alto, por ejemplo, un accidente incapacitante permanente, va a tener un valor de 10. Algo moderado va a tener un valor de 5, ¿no? Por ejemplo, un accidente incapacitante temporal. Moderado leve, que en este caso sería un accidente leve, va a tener un valor de 2. Y lo mínimo que está ligado a un incidente va a tener un valor de 1. Ese por la severidad. Ahora, la probabilidad va a tener también sus escalas. Escasa va a tener 1. Baja probabilidad, 2. Puede suceder, 3. Probable, o que haya sucedido, 4. Y muy probable, algo que ocurre rutinariamente todos los días, un nivel de 5. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a interrelacionar cada uno de estos? Lo que se va a hacer es lo siguiente. Para yo valorizar mi riesgo voy a tener que multiplicar. Acá lo vamos a poner. O también con la X, ¿no? Multiplicar. Multiplicar tanto mi valor de la severidad por la probabilidad. Entonces ahí como tal voy a tener mi valor de mi riesgo. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos
Seguimos con el ejemplo del atropellamiento, ¿no? Mi riesgo es el atropellamiento por estos equipos móviles. Este atropellamiento, ¿qué va a generar? Va a generar, en el peor de los casos, una muerte. No, no digamos que dos son más muertes, ¿no? Porque las personas no transitan juntos, ¿no? Dentro del depósito. Entonces va a ser algo mayor. ¿Qué valor tiene? Un valor de 20. Y ahora vamos a valorizar la probabilidad. La probabilidad va a estar dado en base a lo que ha pasado, no los antecedentes. Si no tengo ningún control como tal, ¿es escaso que pueda pasar este accidente, este atropello? No. Baja probabilidad tampoco. ¿Puede suceder? Puede suceder. O en el peor de los casos va a ser algo probable, ¿no? Pero dijimos que probable está más ligado a algo que ya ha sucedido, por eso es probable. En este caso, como aún no ha sucedido, entonces va a ser puede suceder. Entonces sería 20, lo vamos a poner así, 20 por 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 60. ¿Y por qué les dije que también era un método cualitativos? Porque en base a la cantidad que vamos a tener en cuenta, vamos a tener un nivel de riesgo, ¿no? En base al valor. Por ejemplo, si es un riesgo menor o igual a 3, va a tener un código verde, ¿no? Un riesgo bajo. Mayor a 3, pero menor o igual a 15, que hay un error, no debería ser 10, debería ser 15, va a ser un riesgo medio. Va a tener un código de color amarillo. Y si es mayor a 15, pero menor o igual a 50, va a ser un riesgo alto. Va a obtener un código de color naranja. Y si es, en este caso, mayor a 50, pero menor o igual a 250, como es el caso que sacamos 60, va a ser un riesgo crítico, que va a ser rojo, ¿no? Ahora, esto que hemos sacado como tal es el valor sin ningún control, pero una vez que ya apliqué controles, los controles que he explicado previamente, ya sería otra cosa. Por eso lo que tenemos primeramente es una valorización preliminar que me va a dar como tal un riesgo puro. Por eso vamos a ponerlo acá, riesgo puro. Ponerlo más chiquito. Ya, riesgo puro. Entonces 60 va a ser mi riesgo puro, que es el riesgo sin ninguna clase de control. Ahora vamos a valorizar con los controles que implementé. El tema de mis cargadores frontales, mis señaléticas, mis instructivos, el tema también de mi procedimiento, etcétera, ¿no? Entonces, tengo tanto controles de ingeniería, administrativos y DBPs. Entonces, ahora como tal, la severidad va a ser menos, porque en este caso ya como hice mi procedimiento de que dentro del depósito, el camión debe transitar como máximo a 10 kilómetros por hora, entonces mi severidad es menor, porque así la persona transite dentro del muro de contención por A o B cosas, el cargador frontal choca al muro de contención y justo esta persona estaba transitando al ladito, muy al lado, no por en medio, al ladito del muro de contención y le generó un clase de daño. Entonces, en el peor de los casos va a ser algo moderado leve, no le puede golpear, nada más. Va a ser en este caso un evento leve, no le va a generar una incapacidad temporal ni nada de eso. Entonces va a ser algo leve. Va a ser algo leve como tenemos acá. Entonces va a tener un valor de 2. Ahora, ya como tal, de puede suceder, la probabilidad, ahora valorizamos probabilidad. Ya también coloqué, ¿no? Mis instructivos, mis muros de contención, mis señaléticas. También tiene esta personita su EPP. Entonces la probabilidad de que ocurra algo así como tal es ya demasiado baja. Entonces pasa a ser una probabilidad escasa. Muy bien, entonces ya tengo mi valor. 2 por 1, ¿cuánto me da? Me da la cantidad de 2. Y 2 como tal va a ser ya mi riesgo controlado. Entonces podríamos decir que este va a ser un riesgo residual. Bien, un riesgo residual. Tenemos un riesgo puro, que es un riesgo cuando
no se tiene ningún tipo de control, y el riesgo residual es cuando sí ya se aplica un control establecido. Vamos a ver en esta tabla de valorización, y menor o igual a 3 es un riesgo bajo. Entonces, con los controles, como ya vimos, bajamos todos los riesgos. Muy bien. ¿Se entendió hasta este punto? ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, instructor? Ya, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguno que tenga? ¿Todo claro? A ver, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta que se tenga? A ver, compañeros, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro por ahí? Ya, continuamos. Ahora tenemos otro tipo de metodología. A ver, primeramente mencionarles, ¿ya? La matriz y per se como tal siempre tiene que tener la razón social, ¿no? De qué organización como tal se está realizando. El área, proceso, y también recuerden que mi matriz y per se es por puesto de trabajo. Mi matriz y per se actualiza una vez al año, o también cuando haya habido un cambio en el proceso o cuando ha habido un accidente o un incidente peligroso. Bien, hay que tener esto siempre en cuenta. Bien, ahora tenemos el método 2. El método 2 también va a estar en base a mi probabilidad por mi severidad, pero en este caso la probabilidad se va a definir en 4 subfactores. ¿Sí? Señorita Josefa, ¿alguna duda? ¿Sí? Señorita Josefa, ¿alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Bien, creo que se equivocó. Bien, la siguiente metodología, como vemos acá, va a tener el siguiente punto. La probabilidad como tal se va a desglosar en 4 factores. La probabilidad va a estar dado por la cantidad de personas expuestas, los procedimientos existentes, el nivel de capacitación y la exposición al riesgo. Una vez que yo tenga estos factores, ya voy a tener mi nivel de probabilidad, y luego ya voy a pasar a multiplicar por la severidad y me va a dar un nuevo valor. Y en base a ese valor, voy a tener que ver qué grado de riesgo es. Entonces, ¿de qué manera se va a ver esto? De la siguiente manera. A ver, seguimos con el ejemplo de atropellamiento. Entonces, primeramente vamos a valorizar probabilidad. Ahora, cada uno de estos subfactores va a estar dado en base a este índice. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, primeramente vamos a ver personas expuestas. ¿Cuántas personas estaban expuestas en este depósito? Digamos que este depósito trabajaban más de 50 personas. Entonces, ¿cuánto va a ser? Más de 12. Más de 12, ¿qué valor va a tener? Va a tener un valor de 3. Vamos a ponerlo más grande. Ahí, valor de 3. Muy bien, ya tenemos el primer subfactor. Ahora seguimos con el segundo, procedimientos existentes. Vimos que no había ninguna clase de procedimientos. Entonces, no existe. ¿Cuánto tiene? Tiene 3. Entonces, seguimos poniendo 3.
Teníamos en cuenta que el personal ni siquiera estaba capacitado porque como no había procedimiento instructivo, no tenían ninguna clase de capacitación. Entonces sería personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control. Entonces, ¿qué nivel sería? Sería un nivel de 3 otra vez. Y por último, la exposición a riesgo. ¿Cuánto sería? Sería una vez al año, esporádicamente, al menos una vez al mes, eventualmente, al menos una vez al día, permanentemente. Entonces, al menos una vez al día, ¿no? Tienen que ingresar todos los días a este depósito. Entonces, también va a ser un valor de 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer con cada uno de estos valores que tenemos acá? Lo que vamos a hacer va a ser sumarlos. Sería 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 3, ¿cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar la cantidad de... ¿La cantidad de cuánto? 12. 12. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos como tal valorizada la probabilidad. Ahora vamos a valorizar la severidad. Muy bien. La severidad también va a estar dado en estos factores. Ahora, si hay este atropellamiento, ¿qué es lo peor que puede pasar? Puede pasar un daño a la salud irreversible, porque puede generar una muerte incluso. Entonces sería el nivel de 3. Entonces, estos dos factores, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a multiplicar. ¿Esto cuánto me va a dar? 12 por 3, 36. Vemos en estos niveles que están por acá, de 25 a 36 es un riesgo intolerable. Entonces, lo que hemos valorizado acá, que es mi riesgo puro, vemos que es un riesgo intolerable. Entonces, debemos aplicar controles y para eso vamos a valorizar nuevamente. ¿Qué controles aplicamos? Aplicamos controles de ingeniería, controles administrativos y los EPPs. Entonces vamos a mencionar de nuevo. ¿La cantidad de personas expuestas ha cambiado? No, siguen siendo las mismas cantidades de personas porque siguen trabajando en el mismo lugar. El peligro sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Siguen estando expuestos, siguen estando expuestos. Entonces el nivel de 3 no ha cambiado. Ahora, procedimientos existentes, ¿ya hay? Claro que sí hay. Existen, son satisfactorios y son suficientes. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener un nivel de 1. Así como tengo mis procedimientos, también el personal está capacitado, personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Entonces sería un valor de 1. Ahora valorizamos la exposición a riesgo. ¿A cada cuánto están expuestos a este riesgo estas personas? La exposición sigue siendo la misma. Porque si la cantidad de personas sigue expuestas, el riesgo sigue siendo el mismo. El peligro sigue siendo el mismo. Y siguen ingresando al depósito al menos una vez al día. Pero en este caso ya no están expuestas del todo. ¿Por qué? Porque como tal están transitando dentro del sendero peatonal. Entonces no están expuestos directamente al riesgo. Entonces podríamos mencionar que es algo esporádico, porque la única forma que estén expuestos directamente es de que este cargador frontal, este camión choque con el muro de contención. Entonces digamos que va a ser algo esporádico. Entonces acá como tal, ¿a cuánto se ha cambiado? Se ha cambiado a 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y 5 más 1, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar este valor? 5. Perfecto. Ahora, la severidad. La severidad como tal ya bajó porque la persona también ha bajado su exposición a riesgo. En el peor de los casos, como les dije, va a ser una lesión sin incapacidad o un disconfort, una incomodidad. Entonces, el índice bajó a ¿cuánto? Bajó a 1. Entonces, se hace la multiplicación y ¿cuánto voy a tener? Voy a tener la cantidad de 5. 5 en esa escalita, ¿cuánto es? De 5 a 8 va a ser tolerable. Entonces, aplicando controles, ya mi riesgo residual
ha disminuido. Bien, ¿se entendió hasta este punto? ¿Me comentan? ¿Todo claro hasta este punto? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿Me comentan? Todo claro, me dicen. Perfecto. Ahora vamos ya con la última metodología, la metodología número 3. La metodología número 3 ahora como tal va a alargar tres factores. Va a alargar lo que son la probabilidad, que ya la hemos visto, la frecuencia, pero se va a establecer otra. Ahora la consecuencia. Muy bien, entonces en la probabilidad vamos a tener 6 factores. En la frecuencia vamos a tener 7 factores. Y en la consecuencia vamos a tener 6 factores. También, ¿qué vamos a hacer con cada una? Como menciona acá, para la valorización de Richard y Pickens, donde se obtiene de multiplicar las tres variables en relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia. Por ejemplo, teníamos el ejemplo de nuevo de el atropello. ¿Cuál es la probabilidad del suceso sin ningún control? Que ocurra frecuentemente, muy posible, poco usual pero posible, esto se haya ocurrido, o una ocurrencia rara. Como no ha ocurrido aún, vamos a mencionar de que va a ser una ocurrencia rara, ¿no? Entonces va a ser, vamos a tener acá 1. Ahora valorizamos la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es? Es algo frecuente, es algo diario. Entonces va a tener un nivel de 6. Y por último, ¿qué consecuencia va a tener? Va a tener un desastre, ¿no? Porque puede generar una muerte, como menciona acá. Entonces va a ser 40. Entonces sería 1 por 6, 6. 6 por 40, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 240 el primero. Entonces va a ser 240 y ¿esto qué va a ser? Esto va a ser mi riesgo puro. 240 vemos en esta tablita, está en alto, ¿no? Requiere una corrección inmediata. Entonces aplicamos los controles que ya habíamos visto y ahora todo va a bajar nuevamente. Ahora, la probabilidad. Ahora la probabilidad de raro ya bajó a ocurrencia virtualmente imposible porque apliqué controles administrativos, EPPs, ingeniería. La frecuencia sigue siendo la misma. Yo sigo ingresando al depósito como tal diariamente. Y la consecuencia ya bajó, porque puede ser, en el peor de los casos, puede ser algo importante, que va a tener un valor de 3. Entonces multiplicamos, sería 0,1 por 6, 0,6. 0,6 por 3 me da, a ver, 0,6 por 3 me da algo de 1,8. 1,8 está por abajo de 20 incluso, entonces va a ser algo virtualmente imposible que suceda. Entonces, ¿cuánto se me salió acá? Me salió la cantidad de 1,8. Este va a ser mi riesgo residual. ¿Se entendió? Hasta este punto me comentan. ¿Todo claro? A ver, me dicen que la suma es 6, no 5. ¿De cuál? ¿Del anterior? Así es 6. Entonces sería, a ver,
Vamos a ponerlo de nuevo. 6, entonces el 6 por 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 6. 6 también va a ser tolerable. Muy bien. Entonces ya tenemos como tal los tres metodologías que se establece la resolución ministerial 050. Ahora vamos a ver la metodología que te establece como tal el reglamento minero. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? ¿Alguna duda, consulta, acotación? Me comentan, por favor. ¿Todo ok? Bien. Esta última metodología vamos a tener como tal, va a ser de una matriz de 5 por 5, porque por un lado vamos a tener la severidad y por el otro lado vamos a tener la frecuencia. Muy bien, ahora acá como tal no vas a poder multiplicar porque la frecuencia te va a estar dada por letras, entonces vas a tener que interrelacionar. ¿A qué me refiero con interrelacionar? Ahora lo vamos a ver. A ver, de color rojo va a ir como tal el riesgo puro y de azul va a ir como tal el riesgo residual. Ya hay que tener en cuenta esto. Entonces, vamos de nuevo con el riesgo de atropellamiento. Entonces, dijimos que en severidad podría generar, en el peor de los casos, una muerte. Entonces, interrelacionamos, acá como tal ya tenemos nuestro valor de mortalidad. Ahora vamos a valorizar la frecuencia. La frecuencia va a ser algo común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda o prácticamente imposible que suceda. En este caso vamos a mencionar que va a ser algo que podría suceder. Entonces, ¿dónde se ha interrelacionado mi valor? Se ha interrelacionado en 8. Entonces, mi riesgo puro, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 8. 8, según esta tabla, es de un código de color rojo. Y rojo es alto. Entonces va a ser alto. Ahora vamos a valorizar como tal con ya mis controles. Hay que hacer como tal mi riesgo residual, aplicando ya controles. Entonces hacemos nuevamente. ¿Qué severidad va a tener? Ya en el mejor de los casos va a generar algo temporal con todos los controles que he aplicado. Entonces trazo mi línea acá en temporal y me establece el nuevo valor. Ahora vamos a valorizar la frecuencia. Ya mi frecuencia de que podría suceder con todos los controles que he aplicado va a ser algo prácticamente imposible que suceda. Entonces, ¿dónde como tal se ha interrelacionado? Se ha interrelacionado en 23. Entonces, mi riesgo residual va a ser de 23. 23 es un código de color verde. Y verde, según el nivel de riesgo, ¿qué tipo de riesgo es? Es un riesgo bajo. Bien, hay que tener en cuenta que esta metodología pertenece a nuestra normativa minera, en base al Decreto Supremo 024 del 2016 y la modificatoria, el Decreto Supremo 023 del 2017, ambos del Ministerio de Energía y Minas. Bien, entonces esa es la metodología que vamos a utilizar mayormente en minería.
Muy bien, ¿se entendió este tipo de metodología, la normativa minera? Me comentan. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta que se tenga? ¿Sí? Compañeros, me comentan. ¿Todo claro? Todo claro. Ya, perfecto. Vamos a ver un video que va a complementar todo lo explicado, todo lo explayado. Las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control.
Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. Muy bien, y con ese video final ya llegamos a concluir el desarrollo de nuestra clase el día de hoy. Siempre mencionando si hay alguna duda, consulta para responderla ahora como tal en estos minutos finales que quedan. A ver, ¿me comentan alguna duda, consulta que quedó? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta que puedan mencionar? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Eso va a depender del tipo de sector donde esté, señorita Lilibet. Si está en el minero, tiene que utilizar el minero nada más, ¿no? Pero va a depender del sector donde se encuentre, ¿no? Pero lo que te planta es esas metodologías. Bien, ¿alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, otra duda, consulta que se tenga? Claro. Bien, si ya no hay más dudas, consultas que se tengan, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes y nos estamos viendo el día martes de la siguiente semana con un nuevo tema. Bien, por favor, traten de asistir, nos estamos viendo este día martes a la misma hora. Muy bien, muchas gracias, que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Bien, estimados participantes, como les había comentado al inicio, el día de hoy vamos a tener un pequeño